En los últimos días, a partir del juicio que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, se ha estado haciendo una serie de aseveraciones sobre la actividad en el gobierno contra el narcotráfico, y hoy queremos hacer un recuento sobre la evolución del narcotráfico aquí en el país y especialmente entender de dónde vienen una serie de ataques que pueden estar sucediendo, que los vamos a dejar, vamos a exponer solo hechos, datos específicos, para que después cada quien saque sus conclusiones. Aquí lo que tenemos es cómo cambiaron las rutas en los años de 1998 al 2008. Lo principal es ver que había una ruta por el Caribe muy fuerte, la cual desapareció para el 2008 y se hizo muy pequeña y se acumuló en la ruta que pasaba por Centroamérica. Siguiente. ¿Qué nos pasó a nosotros en ese proceso, en ese cambio de ruta? Pues lo primero que teníamos en 2007 era todos los vuelos yendo hacia República Dominicana y muy poco, como podemos ver, a Honduras, y muy pocos que estaban aterrizando aquí en el país. Sin embargo, para el 2011, después de un proceso que vamos a explicar pronto, ustedes lo que pueden ver es que ya casi nadie iba a República Dominicana, y miren todo lo que estaba aterrizando aquí en el país. Ese fue un proceso que se dio de cambio en estos años. ¿Qué estaba pasando en esos días? Bueno, esto es cuánta gente en Estados Unidos estaba consumiendo algún tipo de droga, según un informe de Naciones Unidas. Para entonces tenían 14% de los mayores de 2 años consumían drogas, pero 2% de la población de Estados Unidos estaba consumiendo cocaína. Esta presentación tiene que ver básicamente con cocaína. Siguiente. Aquí es cómo se empezaron a mover los precios a partir de lo que estaba sucediendo. Para entonces una onza de oro valía $49 y una onza de cocaína valía $174. O sea, ni al precio más alto hoy que tiene el oro está ni siquiera cerca al precio de la cocaína. Siguiente. Este es un dato importante que se lo puede recordar al final. Cuando la cocaína va pasando, va migrando hacia el norte, entre más al norte está, entre más cerca del mercado está, más alto es el precio. Cuando pasaba por Centroamérica, las utilidades que tenían los narcotraficantes equivalían al 78% del comercio intrarregional de Centroamérica. Esta es una encuesta que hace el Departamento de Estado en todos los países para el 2011, donde establece dos cosas, y lamento la calidad de la información, pero estamos guardando la fuente. Aquí lo que establece en la primera parte es quiénes eran los que estaban cometiendo y eran los responsables principales sobre el narcotráfico. Esta parte de aquí abajo que se ve en anaranjado son la combinación de maras y pandillas y de narcotraficantes. Es interesante ver cómo, si sumamos la parte anaranjada con la azul se refiere a que los ciudadanos hacían responsables a la Policía Nacional de estar contribuyendo al narcotráfico. Así que solo un pequeño porcentaje de 13% los ciudadanos creían que se debía a criminalidad común, el resto grupos organizados. Luego tenemos una siguiente lámina donde preguntan si el gobierno está haciendo lo que debería de hacer para combatir el narcotráfico. Y si usted suma la columna roja con la naranjada, que son los que dicen que no se está haciendo nada, que se está haciendo muy poco, 75% de la población pensaba que no se estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el efecto en el país? Empezó a subir inmediatamente del año 2004-2005, vemos inmediatamente un cambio y empieza a subir el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país, y entramos en una vorágine de delincuencia, de criminalidad, de violencia, que hoy nos dejó 67,000 muertos
por lo que pasó o lo que se descuidó en este punto dentro del país. Para esos días no había nadie que hablara sobre narcotráfico. Infortunadamente, dos hondureños valientes, héroes para nosotros, los que estamos en este combate y que todavía seguimos los pasos de ellos, las personas que estaban hablando de estos temas, murieron. Esos eran mensajes de estos grupos criminales de que nadie se fuera a meter con ellos. Empieza en ese momento una preocupación de la comunidad internacional por ver qué era lo que estaba pasando aquí en el país, y dos embajadores, el embajador de Estados Unidos y el embajador de Francia, mencionan su preocupación de que esté pasando aquí en Honduras, pues se esté convirtiendo en un narcoestado. El gobierno que hace, el gobierno en ese momento no se dispone a luchar, no se dispone a emprender una defensa y una protección de los ciudadanos hondureños, sino que lo que hace es rechazar el calificativo. Y tenemos al entonces canciller Edmundo Orellana refiriéndose a que no se puede mencionar ese tipo de cosas aquí en el país. Y está bien, pero lo que tenían que hacer era empezar una lucha. Ayer él fue mi maestro y le he tenido mucho respeto, pero ayer estaba él mencionando que en Honduras no se hacen cosas con dignidad. Él fue ministro de Defensa cuando estaba pasando todo esto que estamos viendo aquí. Fue parte de ese gobierno donde se subieron los homicidios y la violencia. Y yo como ciudadano le digo hoy a él y a otros que hablan que ¿qué hicieron ellos? Ellos nos dejaron el país emproblemado que tenemos. ¿A dónde llegamos? Todo esto ya lo sabemos, pero esos eran los titulares en los medios. Honduras, el país sin guerra más violento del mundo. Honduras, el país de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios. Qué infortunado para los hondureños. Personas que somos laboriosas, orgullosas de ser hondureños, nos quitaron la libertad. Le entregaron el país a los narcotráficos y a los grupos criminales. San Pedro Sula, la ciudad más violenta. Teníamos el país más violento y la ciudad más violenta. Aparecía San Pedro Sula muy por encima del segundo lugar, que era Caracas, con un índice de 187. Hoy está por debajo de 50, ha bajado más de 75% en los homicidios, el índice de homicidios para San Pedro Sula. Entonces el presidente Juan Orlando Hernández es electo presidente del Congreso Nacional. Y empezamos a ver inmediatamente que él toma posesión una lucha contra estos grupos organizados que habían estado causando todas estas muertes. ¿Cómo se ha reflejado? Se ha reflejado en una disminución constante del índice de homicidios. Pero eso viene del combate a los grupos criminales. Yo quisiera recordar que la primera legislación que se autorizó por el Congreso Nacional, cuando él era presidente del Congreso, fue la ley de extinción de dominio. Y esa ley es de junio del 2010, o sea, muy rápido comenzó a trabajar y a cumplir con lo que se había comprometido con el pueblo hondureño. Luego veremos cuándo se produjo la primera extradición. Empezó la discusión sobre la extradición. ¿Por qué empezó la discusión de la extradición? Porque estábamos en unos niveles de tráfico, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y necesitábamos hacer algo. Pero empezaron las oposiciones. La oposición a la extradición, que ha continuado por mucho tiempo. Aquí hay una declaración en el 2015, por ejemplo, del presidente Zelaya diciendo que él va a presentar una declaración que le dio a la prensa, que él va a presentar una legislación para volver a reformar la Constitución de la República y que no se permita la extradición de hondureños. Pero, ¿cuál fue la actitud del presidente Hernández? Tomar el riesgo. Y se hizo la reforma a la Constitución y al comenzar la siguiente
legislatura se hizo la ratificación de la reforma constitucional que permite la extradición de hondureños. ¿Para quiénes? Terroristas, grupos criminales organizados y narcotraficantes. Si uno no es un ciudadano, no es ninguna de esas tres cosas, no debería de temer, y por eso nos llama la atención de a quién se protege cuando queremos eliminar la extradición. ¿Qué pasó entonces? 2 veces pasó por el Congreso bajo la responsabilidad del presidente Hernández la reforma constitucional que hoy tenemos vigente. Siguiente. Había empezado a hacer, como vimos, una serie de reformas legales y fue electo presidente de la República. En su discurso podemos recordar sus palabras. Dijo: a los delincuentes se les acabó la fiesta, vamos a enfrentarlos. Y yo creo que todos los hondureños somos testigos de que eso ha hecho valientemente, porque nadie, ningún presidente, ningún ministro antes quiso tomar esta responsabilidad, que era su responsabilidad de defender a los ciudadanos. ¿Qué encontró? Encontró un nuevo comportamiento de la droga en Estados Unidos, que estaba viajando hacia Estados Unidos, con una porción muy grande de droga viajando por el Pacífico. Y se encontró este comportamiento y este otro, que era por donde venía la droga aquí al país. Por lo tanto, se decidió hacer y establecer unos escudos terrestres, marítimos y aéreos. Creó ya como presidente de la República una serie de institucionalidad, una serie de leyes que se han estado enviando permanentemente al Congreso. Empezaron las extradiciones. Hoy ya son relativamente normales. El primer extraditado, el Negro Lobo, Carlos Adolfo Lobo. ¿Qué día? El 6 de mayo de 2010. Estos son algunos de los extraditados. Hay otros que, sabiendo que los iban a capturar, mejor se fueron a presentar directamente a Estados Unidos a entregarse. La pregunta aquí es: ¿se hubieran ido a entregar si no estuviera pasando lo que está pasando en el país? Confiesan matanzas, muertes de niños de 3 años. Es increíble lo que estaban haciendo estas personas. Lo que estamos viendo en ese juicio es a qué se opuso Juan Orlando Hernández desde que tomó las responsabilidades que estamos viendo aquí en el país. Se hizo una depuración policial. Estos eran temas que nadie se animaba a tomar. Y el proceso de la depuración policial nos ha llevado a una nueva policía. Honduras antes era el ejemplo de lo malo. Hoy Honduras es el ejemplo de lo bueno. Este es un reporte que emite el Departamento de Estado en un control, para seguir una estrategia de control de narcóticos todos los años. Voy a relacionar un par de estas. Dice que en el 2015 la disminución del narcotráfico solo en un año fue de 40% con respecto al 2014. Este mismo informe terminaba por decir que el gobierno de Honduras se movió agresivamente para enfrentar las deficiencias de larga data para mejorar la seguridad civil y la justicia en el país. ¿Qué más hubo? Empezaron a haber una serie de reconocimientos. Yo les pido a ustedes que busquen estos reconocimientos en otros gobiernos, que busquen estas declaraciones de estas personas, que no nos van a regalar un elogio así nomás, porque le responden a sus comunidades, le responden a sus ciudadanos, y si dicen una cosa que no es correcta, se los van a reclamar. Pero todos ellos, John Kelly, por ejemplo, ya no es el principal, Honduras ya no es el principal puente del narcotráfico. Mire, Honduras, Estados Unidos elogia la extradición del Negro Lobo. Quiero que busquemos una de estas antes de Juan Orlando Hernández.
Aquí Obama reconoce avances del Triángulo Norte del combate a la corrupción y a la inseguridad. Este es el vicepresidente Biden. Siguiente. En la nueva administración, nuevamente el vicepresidente Pence dijo que el progreso que ha hecho Honduras en los últimos 2 años en la lucha contra el crimen violento y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, es de reconocer. Y John Kelly nuevamente dijo: debo de decir que reviso las cifras de la violencia. Y aquí es cuando habló de los milagros. Siguiente. Muchas otras cosas más, otras más. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos dice: reconocemos el liderazgo de Juan Orlando Hernández. Senador de Estados Unidos reconoce la mejora en la seguridad. Honduras y Estados Unidos acuerdan un combate conjunto al crimen transnacional. La ONU reconoce la lucha de Honduras contra el crimen organizado. Nuevamente, les animo a que busquen esto antes. Otros resultados más aquí. La BBC: cómo Honduras dejó de ser el país más violento del mundo. Y aquí, aunque no se lee bien, probablemente donde ustedes están, lo que dice es que la receta de Juan Orlando Hernández para atacar el crimen en Honduras le empezó a dar resultados. Este es de Inglaterra. Tenemos a don Luis Larach, que fue el presidente del COEP, que decía que para la empresa privada la seguridad ya no era su primera preocupación. Había pasado a tercero, cuarto o quinto lugar. Ellos lo ven en sus estados financieros. Ellos lo ven en el riesgo que sienten todos los días para proteger sus inversiones y protegerse ellos de secuestros y otras cosas que habían estado pasando. El Índice Global de Paz decía en su informe del 2016: el país se ha beneficiado de esfuerzos del gobierno para combatir el crimen. Ese mismo Índice Global de Paz fue el que nos puso a nosotros como el país más violento. Ese mismo es el que está diciendo y reconociendo lo que aquí se ha hecho. Siguiente. Hay una cosa que tal vez no se ha compartido apropiadamente con los ciudadanos. Pero el presidente han querido asesinar al presidente 8 o 9 veces. Hoy está un segundo juicio vigente. Se hizo pública la información una sola vez. Pero estos narcotraficantes ya lo han querido matar aquí en el país. Y esa información vino incluso de fuentes de Estados Unidos. Los mismos que están declarando hoy en Estados Unidos. Y si lo quisieron matar, hoy que tienen una oportunidad, que no lo pudieron hacer, ahora tienen una oportunidad de vengarse, tratando de retratarlo de una manera diferente de lo que los números y los hechos nos dicen. No queda duda de cuál es el interés que tienen. Pero al final de esto les voy a explicar con el mayor detalle para que ustedes sepan qué es lo que los ha movido al final. ¿Qué pasó? Este es un informe del Comando Sur. Se emite todos los años. Este informe dice a dónde va la droga. Y miren qué interesante. Miren el número de Honduras. En el año 2012 decía, en el año 2011, perdón, decía que por Honduras pasaba el 87%, y ya se los doy al terminar, el 87% de todo el tráfico que venía por avión y el 80% de todo lo que iba para Estados Unidos. Y ahora establece que por Honduras pasa el 3%. Pero esta es la realidad. Aquí lo único narco que hay es el antinarco. Y queda muy claro aquí. Estos son hechos. Recientemente la DEA le agradece personalmente a don Juan Orlando Hernández por la lucha. Y señores, esta reunión sucedió después de que había sucedido la captura del hermano del presidente. En los últimos reconocimientos que tenemos,
Este es el informe del 2019 publicado en marzo pasado. ¿Y qué dice? La voluntad política del gobierno de Estados Unidos para combatir la droga y el tráfico y para coordinar con las agencias de seguridad de Estados Unidos se mantiene alto. Se mantiene alto. Aquí es donde queremos llegar. Que el 87% de la droga que llegaba a Estados Unidos pasaba por Honduras, lo que cuando venía por vuelo, y 80% cuando venía por marítimo. Y ahora que acabamos de ver, que bajó al 3%, que la droga al pasar por Centroamérica eran 5.2 billones de dólares. 5.2 billones de dólares, 120.000 millones de lempiras. Ahora calculen ustedes qué significa 5.200 millones cuando era 87% y qué significa ahora. Y en esa diferencia enorme de dinero que han perdido están las explicaciones de todo lo que han estado haciendo, tanto en los intentos de asesinarlo como ahora los intentos de tergiversar la posición del presidente de la República, que ha sido una posición valiente, que nosotros que estamos como parte de su gabinete de seguridad, él nos ha liderado con valor y por eso seguimos avanzando. Sin el liderazgo del presidente de la República no estaríamos avanzando lo que hemos avanzado. Todo lo que vimos allá de infraestructura nueva creada, de institucionalidad nueva creada, son recursos que son de los hondureños, pero puestos al servicio de defendernos de estos criminales. Así que yo les dejo nuevamente la pregunta, dos preguntas. Una, ¿responderá esto acaso toda esta actitud y los fondos que pueden tener disponibles para tratar de dañar la imagen del presidente de la República, de este gobierno? Se las dejo ahí. Y la otra es, pregúntenle a los que estuvieron como responsables cuando los homicidios se fueron para arriba y vimos todos estos aviones que fueron aterrizando en el territorio nacional, cómo creció eso, cómo no cuidaron, cómo no nos protegieron. Pregúntenles a ellos qué fue lo que hicieron y después pongan en una balanza qué hicieron estas personas, los criminales y también estos otros políticos que están atacando al gobierno por hacer esta guerra contra el narco, por hacer la guerra contra los grupos organizados. Comparen eso con las acciones que ha emprendido el presidente Hernández y concluyan por ustedes mismos. Van a llegar a la conclusión indefectiblemente que Juan Orlando Hernández ha estado en contra de todos estos grupos criminales y los ha estado destruyendo, no los ha estado debilitando, los ha estado destruyendo. Así que con eso termino la exposición. Estamos construyendo, estamos trabajando, unidos por un mejor país, la patria que soñamos, la que merecemos, la nueva Honduras.